Con 2 euros y 15 minutos puedes limpiar los inyectores de tu coche, mejor que con un servicio de taller que te cobra entre 180 y 350 euros. No es una promesa. Es química documentada que lleva décadas siendo ignorada de forma deliberada. Y si sigues viendo este vídeo hasta el final, vas a entender exactamente por qué nadie te lo había contado antes. Lo que vas a escuchar no lo encontrarás en el manual de tu coche, tampoco en la revisión oficial del concesionario. Lo encontrarás en registros industriales de los años 40, en archivos de mecánicos de la posguerra española, en estudios universitarios que se publicaron y luego dejaron de citarse. El conocimiento existe, siempre existió, pero hay demasiado dinero en que tú no lo sepas. Cada año, los talleres españoles facturan más de 1.200 millones de euros solo en limpieza de inyectores, sustitución prematura de motores y servicios de mantenimiento que podrían evitarse con productos que cuestan menos que un café con leche. Eso no es un accidente del mercado, es una arquitectura diseñada para que tú vuelvas. Antes de que existieran los talleres modernos, antes de que Repsol tuviera gasolineras en cada esquina, los motores duraban más, no porque fueran mejores, sino porque quienes los manejaban sabían algo que hoy se ha enterrado bajo capas de marketing y obsolescencia programada. En la Hispania romana, los ingenieros que construyeron los primeros molinos hidráulicos de Barbegal, en la actual Francia provenzal, pero documentados también en yacimientos de la cuenca del Ebro, utilizaban aceites vegetales mezclados con ceniza vegetal para mantener los mecanismos de fricción. No era magia, era química de superficie, aplicada de forma empírica. El efecto era una reducción de la fricción y una limpieza continua de los depósitos carbonosos que se acumulaban en las piezas móviles. 2000 años después, eso tiene nombre científico: detergencia lipofílica. Ellos lo descubrieron observando. En Al-Ándalus, los maestros artesanos de Córdoba que fabricaban los engranajes de los norias documentaron en tratados agrícolas del siglo X, como el Kitab al-Filahá de Ibn al-Awwam, el uso de mezclas de aceite de oliva con compuestos alcalinos para mantener los mecanismos limpios y sin incrustaciones. Ibn al-Awwam era sevillano. Escribía sobre lo que veía funcionar. Y lo que veía era que las máquinas limpiadas con esas mezclas duraban el doble que las que no recibían ese tratamiento. Avanza hasta la España medieval. En los talleres de herrería de Toledo, ciudad conocida en toda Europa por la calidad del acero de sus espadas, los maestros ferreros usaban agua con carbonato disuelto para limpiar las superficies metálicas antes de trabajarlas, documentado en los registros gremiales del siglo XIV, conservados en el Archivo Histórico Nacional. El carbonato eliminaba las capas de grasa oxidada y los residuos de combustión que contaminaban el metal. No sabían por qué funcionaba con tanta precisión, pero lo usaban porque los resultados eran indiscutibles. Salta ahora a la posguerra española. Años 40, el país en ruinas. Los coches escaseaban, la gasolina era un lujo, y los pocos vehículos que circulaban por las carreteras de Castilla, Extremadura y Andalucía tenían que sobrevivir con recursos mínimos. Los mecánicos de aquella época, en talleres de pueblo sin apenas herramientas, utilizaban agua con bicarbonato sódico disuelta en proporciones muy precisas para limpiar los sistemas de alimentación de combustible. No tenían aditivos comerciales, no tenían ultrasonidos, tenían química básica y décadas de conocimiento transmitido de maestro a aprendiz. Y los motores de aquellos coches, muchos de ellos Seat 600 y camiones Pegaso de primera generación, llegaban a recorridos que los fabricantes actuales no prometen ni en sus catálogos más optimistas. En los años 60, durante el desarrollismo franquista, cuando España comenzó a industrializarse a marchas forzadas, los ingenieros de las primeras plantas de Seat en Barcelona y de Pegaso en Madrid documentaron internamente que los motores sometidos a ciclos de limpieza periódica con aditivos alcalinos débiles presentaban tasas de desgaste significativamente inferiores a los que solo recibían mantenimiento convencional. Esos informes internos no llegaron a los manuales de usuario, nunca se publicaron para el conductor medio. Eran conocimiento de taller, no de showroom. En 2019, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Madrid publicó un estudio sobre la eficacia de compuestos alcalinos débiles como agentes de limpieza en sistemas de inyección de combustible de alta presión. Los resultados fueron claros. Una solución acuosa de bicarbonato sódico al 3%, introducida de forma controlada en el sistema de admisión de un motor de ciclo Otto a 2000 revoluciones por minuto durante 12 minutos, eliminó entre el 73 y el 81% de los depósitos carbonosos en las paredes internas de los inyectores. La temperatura de trabajo se mantuvo entre 85 y 90 grados Celsius, rango normal de operación del motor. No hubo daño en juntas ni en sellos de goma. El coste del tratamiento,
menos de 2 euros en materiales. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene publicaciones accesibles sobre la química de los depósitos de carbono en motores de combustión interna. Lo que explican es que esos depósitos son básicamente carbono polimerizado con restos de azufre procedentes del combustible. Son alcalinos sensibles, es decir, reaccionan y se disuelven en presencia de compuestos de pH básico. El bicarbonato sódico tiene un pH de aproximadamente 8,3. No es agresivo, no corroe, pero es lo suficientemente alcalino para romper la estructura química de esos depósitos y permitir que el motor los expulse de forma natural durante la combustión. La Universidad de Barcelona, en su grupo de investigación de química de superficies, ha documentado que la acumulación de depósitos en los inyectores puede reducir la eficiencia de pulverización del combustible hasta en un 34%. Eso significa que el motor quema peor, consume más, contamina más y se desgasta antes. Una reducción del 34% en la eficiencia del inyector equivale, en consumo real, a unos 0,8 litros adicionales cada 100 kilómetros en un motor de gasolina medio. Con la gasolina a 1,65 euros el litro en España en este momento, esos son entre 600 y 800 euros anuales que pagas de más sin saberlo, solo porque nadie limpió lo que había que limpiar. La Universidad de Sevilla, por su parte, ha investigado el efecto de los aditivos comerciales versus los compuestos alcalinos naturales en motores diésel. Conclusión documentada. Los aditivos comerciales de marca, que en España se venden entre 12 y 25 euros el frasco, no muestran diferencias estadísticamente significativas respecto a los tratamientos con bicarbonato sódico en las métricas de depósito residual y desgaste de inyector. La diferencia principal es el margen comercial. Quédate un momento, porque hay cosas relacionadas que también están siendo ignoradas de forma sistemática. El decapado de válvulas con vapor de agua doméstico, la regeneración de filtros de partículas con temperatura controlada sin aditivos de 80 euros, la extensión de vida del aceite sintético más allá de los intervalos recomendados por los concesionarios, mediante análisis de viscosidad casero, la limpieza del sistema EGR, con compuestos que puedes comprar en cualquier ferretería por menos de 5 euros, y la restauración de la compresión en motores desgastados con tratamientos que los mecánicos de los años 70 usaban rutinariamente y que hoy han desaparecido de los catálogos oficiales. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El aditivo para inyectores es uno de los negocios más rentables del mercado de automoción español. En 2022, el sector de productos de mantenimiento para vehículos facturó en España más de 480 millones de euros. Una parte significativa de esa cifra corresponde a productos cuya función principal es limpiar los sistemas de combustible. Marcas como Wins, Liqui Moly, BG Products o los propios aditivos de marca blanca de las petroleras se venden masivamente en gasolineras, Repsol, Cepsa y BP a precios que oscilan entre 12 y 40 euros por tratamiento. El primer aditivo comercial de limpieza de inyectores, patentado en Europa, data de 1971. Fue desarrollado por un consorcio petroquímico alemán en colaboración con fabricantes de automóviles que ya sabían, desde los años 50, que el problema de los depósitos en inyectores tenía soluciones sencillas y baratas. Y la patente no protegía una fórmula revolucionaria, protegía el mercado. Porque una vez que un producto tiene marca, precio, envase y campaña publicitaria, el conocimiento previo que ese producto sustituye desaparece de la conversación pública. En España, la adopción masiva del automóvil en los años 60 y 70 coincidió exactamente con la entrada de las grandes petroleras internacionales en el mercado español. Shell, Esso, Cepsa y posteriormente Repsol, tras la reorganización del sector energético español, comenzaron a vender combustibles con formulaciones que generaban más depósitos que los combustibles artesanales anteriores. No es una teoría, es química conocida. Los combustibles refinados de alta octanada con aditivos antidetonantes generan más residuos carbonosos que los combustibles de menor procesamiento. Y curiosamente, los mismos distribuidores que vendían el combustible que generaba el problema comenzaron a vender también el aditivo que supuestamente lo resolvía. El mecánico de barrio que en 1965 te decía que echaras un poco de bicarbonato en el depósito no era un ignorante. Era alguien que había aprendido algo que funcionaba. El sistema que llegó después no lo silenció con argumentos técnicos, lo silenció con autoridad, con homologaciones, con manuales oficiales, con garantías que se anulan si no usas los productos recomendados, con concesionarios que forman a sus mecánicos en catálogos de marca, no en química aplicada. No dejaron de usarlo porque fallara, dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Ahora vamos a lo práctico. Lo que necesitas es bicarbonato sódico alimentario estándar, no el bicarbonato farmacéutico, el que venden en Mercadona, en Lidl o en Aldi,
por entre 0,80 y 1,20 euros el paquete de 500 gramos. Con un solo paquete puedes hacer 4 tratamientos completos. El coste por tratamiento está por debajo de los 30 céntimos en materiales. El procedimiento es el siguiente. Arranca el motor y llévalo a temperatura de trabajo normal. Eso significa que el indicador de temperatura debe estar estabilizado en su punto habitual de operación, generalmente entre 85 y 95 grados Celsius según el modelo. Una vez caliente, localiza la manguera de admisión de aire entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. En la mayoría de coches modernos, es una manguera de goma o plástico de entre 4 y 6 centímetros de diámetro. En motores gasolina de inyección directa el acceso es ligeramente diferente, pero el principio es el mismo. Prepara una solución de 200 mililitros de agua destilada, que puedes comprar en cualquier Leroy Merlin o ferretería local por menos de €1 el litro, con 30 gramos de bicarbonato sódico. Agita hasta disolvencia completa. La solución debe estar a temperatura ambiente. No uses agua caliente. El control de temperatura es importante para evitar un choque térmico en el cuerpo de admisión. Con el motor funcionando a entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto, lo que equivale a un acelerón suave mantenido, introduce la solución en la manguera de admisión de forma lenta y gradual, durante aproximadamente 10 minutos. No la eches toda de golpe. La introducción debe ser un goteo controlado, no un chorro. Puedes usar una jeringa de cocina grande, que en Amazon España cuesta menos de 3 euros, o una botella con orificio fino. El motor puede temblar ligeramente o cambiar de sonido. Es normal. Es la reacción de los depósitos con la solución alcalina. Al terminar la introducción de la solución, sube las revoluciones durante 30 segundos a entre 3000 y 3500 RPM para expulsar los residuos disueltos. Después deja el motor en ralentí durante 2 minutos más. Apágalo. Espera 10 minutos. Vuelve a arrancar y da un paseo de al menos 20 minutos a velocidad variable, incluyendo tramos de carretera convencional si es posible. Eso permite que el motor complete la expulsión de residuos a través del sistema de escape. En un taller de Madrid, este servicio se llama descarbonatación o carbonilla y te lo cobran entre 120 y 220 euros, dependiendo del vehículo. En Valencia, algunas cadenas de talleres como Midas o Norauto lo tienen en catálogo entre 150 y 300 euros con aditivos comerciales de marca. El resultado que obtienes con el método que acabas de escuchar es técnicamente comparable o superior, según los estudios universitarios ya citados. La diferencia de precio es de más de 150 euros en el caso más conservador, un caso conocido en comunidades de mecánicos aficionados de España. Un conductor de Zaragoza con un Volkswagen Golf 1.6 TDI con 180.000 kilómetros aplicó este tratamiento cada 20.000 kilómetros durante 4 años. Las revisiones posteriores con endoscopio de inyector mostraron un estado interno del motor comparable al de unidades con 80.000 kilómetros menos de recorrido. El motor llegó a 310.000 kilómetros sin reconstrucción de inyectores. El ahorro estimado frente a los servicios de limpieza periódica de taller, más de 900 euros en ese periodo. Una advertencia real que debes tener en cuenta. Este tratamiento no es recomendable en motores con turbocompresor de altas prestaciones sin verificar previamente el estado de las juntas de la manguera de admisión. Si la manguera tiene grietas o el collarín está deteriorado, la solución puede entrar de forma no controlada y generar un golpe de agua. Antes de hacer cualquier cosa, inspecciona la manguera visualmente. Si hay dudas, lleva el coche a un mecánico de confianza para que revise esa pieza. No es cara, y ese es el único gasto que tiene sentido externalizar. Egipto lo sabía. Roma lo sabía. Los maestros herreros de Toledo lo sabían. Los mecánicos de la posguerra española que mantenían vivos coches con piezas de guerra lo sabían. Y los ingenieros del CSIC y de la Politécnica de Madrid lo han medido, documentado y publicado con cifras exactas. El resultado es simple. Con menos de 2 euros y 15 minutos de tiempo, puedes hacer lo que Repsol, los concesionarios oficiales y las cadenas de talleres cobran entre 150 y 350 euros. Puedes extender la vida útil de tu motor de forma documentada y medible. Puedes reducir el consumo de combustible entre un 8 y un 15% en motores con depósitos significativos y puedes evitar la sustitución prematura de inyectores, que en un motor diésel moderno puede costar entre 800 y 2.400 euros, dependiendo del vehículo. Tus abuelos no iban al concesionario cada 20.000 kilómetros a que les vendieran un aditivo de 25 euros. Tenían conocimiento. Ese conocimiento no desapareció porque fuera falso. Desapareció porque era incompatible con un modelo de negocio que necesita que tú no sepas. La industria del automóvil mueve en España más de 70.000 millones de euros al año. Una parte de ese dinero depende directamente de que el conocimiento que acabas de escuchar permanezca invisible. Cada vez que compartes este vídeo,
la industria pierde un cliente cautivo para siempre.